El crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Artes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad, crítico literario y sobre todo lector de poesía. En este podcast invito a un lector o lectora tan desquiciada como yo y le pido que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. En ocasiones también invitamos a nuestros y nuestras lectoras a que nos compartan un texto de su autoría y lo comentamos por unos minutos. Este podcast se graba en los estudios de Radio Artes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio www.radioartes.artes.edu.es y también en Spotify. En este 8º episodio he invitado a Mariam Ibarra, que es una recientemente graduada de la Escuela de Literatura de la Universidad de las Artes. Mariam también es ensayista y en su tesis de grado, ¿no?, trabajó la idea de, ya me va a contar más, pero trabajó la idea del documental. Hoy nos va a leer un poema del escritor, intelectual, crítico literario, gestor cultural, etcétera, etcétera, cubano, Roberto Fernández Retamar. Hola Mariam, querida, qué bueno que hayas aceptado esta invitación. Hola Fernando, muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un gusto estar acá el día de hoy contigo. Cuéntame, expandámonos un poquito sobre tu trabajo, tu ensayo que sirvió como tu tesis de grado, para cachar un poquito más, porque creo que mi descripción aquí fue infamemente escuálida. No te preocupes, creo que una de las cosas que me ha atravesado siempre es Cuba, es pensar las insularidades y trabajar el documental, o sea, la historia viva de la gente. Uh-huh. Entonces, así fue que planteé el trabajo de 3 biodramas, biografías escénicas atravesadas por la ficción documental de 5 cubanos después del triunfo de la revolución. Ah, mira tú. Sí, entonces son textos que se desbordan entre la ficción y el documento, siempre al borde, siempre en un espacio liminal. Oye, y entonces tú tienes una relación como estrecha con Cuba. Sí. Cuéntame. O sea, soy cubana, vivo acá hace 6 años ya. Entonces, sí, la idea de Cuba es como algo que siempre me acompaña, algo que el país siempre nos acompaña a los migrantes, algo que no nos podemos quitar nunca de encima. Chévere. El poema que vas a leer es de un escritor cubano que estoy seguro que se ha ido contigo por todo lado, que es Fernández Retamar. Antes de entrar al poema en sí mismo, ¿cuál es la primera idea que se te viene a la mente cuando piensas en el man? Chuda, Roberto Fernández Retamar es como el Silvio Rodríguez de la música, ¿no? Pero de la literatura. Tengo mis distancias, eso es lo que pasa con Retamar, ¿no? Que me parece brillante desde la crítica, desde la poesía, pero que tenemos muchas distancias ideológicas, políticas. Sí, y que es también lo que pasa con Silvio, que son intelectuales que de alguna manera se ponen como muy tibio con la situación de Cuba. Yeah. Entonces, pero sí, no, igual brillante a pesar de esas distancias. Oye, entonces tú ya pasaste la época, o no sé si la tuviste quizás por ser cubana, eso es algo que siempre te marcó, pero yo al menos pasé una época en que le creía todo a Silvio. A Silvio Rodríguez, claro. Tú ya pasaste esa época. Ya la pasé. Yeah, entonces ya no le crees tanto a Silvio. Bien. Bueno, sí, coincido, Fernández. Bueno, han trabajado juntos. Seguramente, como yo, has visto todos los videos de lectura de poesía con la intervención de Silvio. Qué bacán. Y me gusta mucho que vayamos a revisar un poeta. Yo, francamente, me sorprendí mucho de encontrármelo como poeta, porque yo lo he leído sobre todo como otra cosa. Y es una figura, bueno, crucial. Ya vamos a hablar de Fernández Retamar. Antes vamos a la lectura del poema. Aquí está Mariam Ibarra, que leerá el poema Felices los normales de Roberto Fernández Retamar. Felices los normales. Felices los normales, esos seres extraños. Los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida. Los que no han sido calcinados por un amor devorante. Los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más. Los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces. Los que, cómo no, por aquí. Los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos,
los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras. Pero que den un paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres, y más delincuentes que sus hijos, y más devorados por amores calcinantes. Que les dejen su sitio en el infierno, y basta. Eso fue una lectura de Mariam Ibarra del poema Felices los normales del escritor cubano Roberto Fernández Retamar, publicado en 1962. Bueno, decías que en tu trabajo hay un interés por la ficción documental producida en la isla. ¿En qué épocas exactamente? ¿En la época justo posterior a la Revolución? En la época justo posterior a la Revolución, después del 59 hasta la actualidad. Ajá. Entonces, este poema, yo estaba pensando en que a mí se me hace muy difícil, y no sé si te pasa, leer este poema como extraído de la fecha, porque en la publicación de la página donde sacamos, que esa es una cosa que siempre digo en este podcast, pero nosotros, tú más todavía, pero yo ya pertenezco a una generación donde crecí leyendo poesía en blogs, como del fondo azul, ya no me acuerdo el nombre, ¿no? Y ahí estaba la fecha del poema, y cuando leí la fecha, ya dije, entonces ya no puedo leer el poema sin pensar en 1959, ¿no? Como es difícil leer este texto extraído de esa historia. ¿Te pasa lo mismo? Más que eso, pienso en la dedicatoria, Antonia Eiris. O sea, Antonia Eiris es esta pintora cubana cuya obra está inscrita igual como en el proceso revolucionario, y que también se distancia un poco de la idea de Retamar que tiene sobre Cuba, ¿no? O sea, las obras son como muy desgarradoras, son muy violentas, están mirando de otra manera lo que está pasando en la isla, ¿no? Después de la revolución. Entonces me resultó como muy raro que le dedicara el poema a ella. Y no pensaba tanto en la fecha como en esa dedicatoria. Entonces igual era como pensar la relación de ellos, ver si tuvieron como algún vínculo más fuerte. Luego pensarle también a Retamar como este crítico acérrimo de todo, no sé, incluso de su generación, pero de lo que está pasando, de las generaciones anteriores, porque igual, o sea, la crítica de él, por ejemplo, a Virgilio Piñera, se distanciaban infinitamente, pero igual hacía unas lecturas muy precisas de su obra, de sus comentarios. Entonces, como sí, o sea, era separarlo tanto de la fecha y pensarlo más en la dedicatoria de ella y pensarlo también como en sus personajes, en los personajes de las obras de ella. O sea, como que esto era un regalo más bien a ella que a su propia época, que al propio contexto de lo que estaba pasando. Uh-huh. Ya, buenazo, porque claro, y una dedicatoria, los poemas con dedicatoria nos invitan a pensar inmediatamente en un diálogo, en una propuesta, en una indirecta. Yo siempre me acuerdo el poema que le dedica Antonio Preciado a Juan García, los dos escritores esmeraldeños, ¿no? Donde le dice cosas durísimas a Juan García. Antonio Preciado básicamente le dice, mira Juan, todo bien con ese trabajo de archivo y con la idea de negritud, pero yo soy solo un poeta y yo escribo poemas, y básicamente marcando la diferencia. Y me gustó eso que dijiste, ¿no? Porque uno así asume que el poema dedicado es necesariamente un homenaje. Veo homenaje aquí, pero también tensión. Claro. ¿No? Eso me gusta, ¿no? Dedicar un poema para terminar a alguien, por ejemplo. Puede ser. Así es. Sí. Oye, entonces, ¿tú ves en este poema a los personajes de la obra pictórica de Antonia Eiris? Sí. Ajá. O sea, cuando revisas la obra de ella, te das cuenta de que todas estas distorsiones son de alguna manera transcritas en este poema de Retamar, uh-huh, profundamente. Uh-huh. ¿Y tú dirías que Retamar aquí es fiel con esa estética que propone Eiris, o justamente trabaja como, o sea, le quiere poner un poco su huella dactilar a esas imágenes? Porque ese, digamos, revelaría un procedimiento de poder, ¿no? Obviamente. Del poema. O sea, yo creo que sí, porque es algo que hace en todo, ¿no? En las críticas, en las revisiones, uh-huh, de los trabajos de los demás. Una de las cosas que él hace es dejar su huella, ¿no? Es dejar o imponerla. Sí, imponerla. Es empezar a desmenuzarlo, pero a veces puede ser de maneras muy violentas. Claro.
Entonces sí, no sé si genuinamente en este poema es violento. O sea, creo que es un poema maravilloso a pesar de esta tensión que sí creo que existe, pero sí, deja la huella. Uh-huh. Definitivamente. Yo, ¿sabes dónde? Ahora que te escucho, digo, ¿dónde está? ¿Dónde está esa violencia? Yo igual sí creo que todo acto creativo, todo acto poético y de creación es un ejercicio de la violencia, ¿no? Es decir, es intervenir sobre el lenguaje con una determinada mirada, con un determinado ángulo. Y ahora que hablabas yo decía, bueno, chuta, esto que dice la Mariam es súper interesante, pero ¿cuál es el mecanismo exacto que está utilizando Fernández Retamar en este poema? Y a mí había dos cosas que me llamaban la atención cuando leí. El uno es la lista, ¿no? La sola práctica de enlistar cosas me parece como algo ligeramente violento, en el sentido de que necesito ordenar el mundo, ¿no es cierto? Como cuando tú dices, tengo un montón de cosas que hacer, ¿no? ¿Cómo logras ordenar el mundo? Es a través de la lista, pero ese orden fija también una jerarquía de prioridades y cosas así. Yo lo veo por ahí, ¿no? Por un lado a la lista, que es muy de la estética de la revolución. Yo ahora me puedo imaginar full canciones de Silvio Rodríguez donde son lista tras lista tras lista de metáfora. Por ejemplo, pienso en esta canción Playa Girón. Ok. ¿No? Que es compañeros poetas, compañeros artistas, compañeros de armas, etcétera, pero todo está como sumándose a una lista. Entonces, por un lado pensé en eso. ¿Te hace sentido? Claro, también es el orden como del discurso. O sea, estructurar este discurso, esta tribuna abierta, como esta estética de los discursos incluso que daba Fidel, ¿no? Claro. Era el mismo orden. Es incluso a nivel, sonoro, le escuchas que también tiene una continuidad las palabras. Claro. Entonces, sí, es una cosa que te quedas, lo lees y dices, bueno, esto es cubano, pero no solamente es cubano, sino que está escrito en un periodo que responde a estas voces de la revolución, del orden, incluso de una identidad, ¿no? Una identidad escrituraria. Claro. Él decía eso porque yo ahorita que nombraste a Fidel me acordé inmediatamente del documental de Oliver Stone. Hay un famoso documental que se llama Al sur de la frontera. Bueno, no, es uno que hace... Al sur de la frontera es uno que hace sobre Chávez, Oliver Stone. Pero hace 10 años antes hace uno sobre Fidel, que se llama... Ahorita no lo recuerdo bien, pero que es unos 2 días que Oliver Stone le persigue a Fidel. Okay. Y está como en un espacio muy íntimo de Castro. Y le hace una pregunta. Y le pregunta si era poeta, ¿no? Y Fidel dice, no soy poeta. O sea, lo aclara, ¿no? Pero sí me gusta que mis discursos tengan cierta musicalidad. Claro, igual en este discurso de cuando él sale de estar preso en la historia de Max Orberá, o sea, es un manifiesto, pero es también una lógica de poema de lo que está haciendo. O sea, la estructura, el discurso, las palabras también escogidas, el sentido poético de lo que está diciendo, la metáfora. O sea, profundamente es poesía. La épica. Claro. La épica. Que es Homero. La Ilíada es el recuento de las naves, ¿no es cierto? Pero aquí no son las naves, sino son todos estos personajes ligeramente marginales, ¿no? Que es lo que vemos los borrachos, el hijo delincuente, ¿no? Los amores aclarar devorantes. Que él nunca fue un personaje marginal dentro de su propia historia. Claro, pero los canta, ¿no? Claro. Puede cantar sobre ellos. Así es. O sea, yo también pensaba como en la lógica de la escritura desde el privilegio. Uh-huh. O sea, quería un poco separarlo, por eso que hablábamos antes, de la dedicatoria, bueno, sí, pero si no te detienes a leer la dedicatoria y no te pones a investigar quién era ella o cuál fue la relación o cómo es la obra. Es lo que o sea, haces una lectura muy distinta del poema. Y yo una de las cosas que pensaba era hacer esta lectura sin esta dedicatoria. Hablar desde el privilegio, o sea, de él, el periodo donde está inscrito, los trabajos de Retamar, no solo, o sea, las gestiones culturales, todo, o sea, él no era uno de estos personajes. Él estaba muy distante, incluso es como muy raro, pero cuando termina, pero que le den un paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen. Y la literatura también es como que, o sea, piensa mucho en
hablamos un momento de ser un actor de método, ¿no? Entonces, en meterse completamente en el papel, y es algo que le ha pasado a muchísimos escritores, no necesariamente que se meten en un papel, pero que sí tienen una vida trágica. Uh-huh. No era su caso. La pregunta, Mar, es si es que... O sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es representar una realidad marginal desde una situación central. ¿No es cierto? Porque claro, él rápidamente... En 1959, inclusive ya creo que Casa de las Américas se funda en ese mismo año, pero en abril, si no me acuerdo mal. Y ya él inmediatamente se convierte, es erigido como la figura o el centro de la cultura, no solamente nacional, sino joven, latinoamericana. Y siendo muy joven también. Y él se queja, me dio un prólogo años después, que medio hablábamos de eso hace un rato, porque él decía, de las decisiones que tomamos de estudios, él en un prólogo dice, yo había sido invitado a Columbia, a la Universidad de Columbia, y, digamos, pasa la revolución, que es como eso, ¿no? Yo tenía una vida planificada y me enamoré, y entonces mis planes cambiaron, y él de repente, ese cambio, sin embargo, lo pone en el centro de la cultura, no solamente cubana, sino latinoamericana, y escribe desde ahí. La pregunta es si le creemos, o sea, esta especie de cercanía o este gesto de realmente interesarse en los normales, ¿no? Esta palabra tan rara, ¿no? Que me parece los normales. O si es una pose. ¿Qué sentirías? Yo no siento tanto, o sea, yo siento que es auténtico el gesto. No sé si es tan efectivo o no sé si efectivamente hoy lo podemos leer así o de otro modo. ¿Qué dirías? Yo creo que hoy lo podemos leer de otro modo, definitivamente. Uh-huh. O sea, yo este poema lo leí hace muchos uh-huh. años. Creo que igual estaba como entrando a la universidad. Tenía como, no sé, esta idea del artista, él quiere estudiar arte, todas las cosas, todas las personas que he leído de alguna que otra manera su vida, hay una tragedia, algo pasa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan normal soy yo? Ah, buenazo. Entonces yo decía, bueno, este poema es para... de alguna manera todos nosotros los que decidimos estudiar artes y no, nuestras vidas tampoco son tan normales, ¿no? Pero luego ayer cuando conversábamos y revisaba otra vez el poema, yo decía, pero no hay nada más bello que la normalidad. O sea, yo decía, mi vida ha cambiado tanto, o sea, ya no es ese pensamiento de... no lo sé, antes yo leía Bukowski, ese tipo de escritores, claro. La Narce Maldita. Entonces, ya en este punto donde he descubierto como... otras cosas que me mueven, de hecho, bueno, el documental, o la ficción documental, o los biodramas, es como que ya esto tampoco me hace tanto sentido. Ya. Es como que yo ya no soy uno de esos personajes, o sea, tener 15 años y creerte también uno de estos personajes no es muy lógico que digamos, ¿no? Claro. Pero sí, ya es como que me es lejano el poema completamente. Igual aún me parece un poema fabuloso, tiene una musicalidad, un ritmo, todo, pero sí, ya no se le puede leer igual. Yo quiero hablar del ritmo y la musicalidad en un ratito, okay. Pero antes, o sea, dijiste algo, es como relacionado a los personajes que está representando aquí Fernández Retamar, y esa idea de uno en un momento quisiera ser parte de este poema, uh-huh. O sea, un personaje de ficción, sea ser Bukowski o Rimbaud, yo qué sé, pero luego ya no. ¿Por qué crees que pasa eso? No lo hace uno madura. Creo que tiene que ver con la madurez. Uno quiere tener una vida más normal, etcétera. O sea, incluso como el recorrido por la literatura también cambia. O sea, hace unos días creo que hablábamos incluso de esto, de cómo asimilábamos la literatura, no sé, hace 5 años atrás, y cómo de una, no sé, uno crece y la literatura ya deja de ser lo que era antes. La ilusión persiste, puede persistir, pero hay otras lecturas, hay una mirada mucho más madura de lo que se está leyendo. Entonces sí. ¿Y crees que quizás como civilización, si es que hay algo, yo dudo mucho, pero si es que hay algo así como una civilización latinoamericana, una sociedad latinoamericana, un colectivo, una idea, ¿no? En verdad es una idea, la de América Latina, ya... este texto no nos sirve para imaginarnos. Así como cuando ya tenemos cierta edad y hemos leído lo suficiente, ya Rimbaud quizás no nos interesa tanto. Si como colectivo crees que ya
Fernández Retamar o Benedetti, que nos pasa mucho con Benedetti, o Silvio, como colectivo, ya no nos interpela tanto. ¿Crees que pasa algo así? Claro, no sé si has escuchado los últimos discos de Silvio. Sí. Es raro, o sea, a mí Silvio me parece excelente, pero ya no lo comparto. O sea, desde que incluso pasaron hace unos 4 años, como pasó esto del 11 de julio, que fue el momento de manifestaciones en Cuba más grande que se había dado, por la situación, estábamos como, bueno, estaba el COVID, la gente se estaba muriendo, y Silvio se pronunció tan tibio, fue como que aquí no está pasando nada, o sea, están construyendo hoteles en Varadero, el flujo de turistas está haciendo que aumenten los casos de COVID, más gente se está muriendo, pero no, aquí no está pasando nada, y aparte son unos violentos con que se vengan a manifestar. Entonces sí, me sigue pareciendo excelente como artista, pero bueno, las distancias también con la persona, las distancias con la obra, y ya no me tocan tanto, o sea, te puedo reconocer de que sí, siguen siendo increíbles, pero no lo sé, ya es diferente, ya no me toca. Claro. Ya no es el fanatismo. Yo, aparte la idea de lo normal se desdibujó completamente, ¿no? No creo que signifique, ni siquiera como metáfora, porque en este poema es una metáfora muy fuerte de otra cosa, ¿no? Que así funciona en el poema, pero de todas maneras, la palabra normal, después del periodo especial, después de todo lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años, no significa lo mismo, no, ya no. Y yo veía 2 problemas, te decía, o sea, 2 modos del ejercicio de cierta, no sé si violencia, pero sí de cierta imposición del discurso, muy, digamos, castrista en su doble acepción. Claro. Y la otra era justo algo que tú dices, ¿no? El ritmo, la música. Yo creo que este poema ejerce su dominio. Por el oído. Por el oído. Completamente. ¿No es cierto? Que es mucho lo que pasa con Silvio, o sea, la idea así de que uno escucha el punteo de guitarra la guitarra del joven soldado o algo así, y entonces... A mí esa canción no me gusta en particular. Yo tengo mis canciones de Silvio que me gustan más, evidentemente, son las más cursis, claro. Por supuesto son las que más me gustan. Claro. Pero cuando era más joven, me gustaba mucho... Te doy una canción, por ejemplo, porque abreviaba muy bien, o sea, la idea de que la canción es un arma, de que la poesía es un arma. Uh-huh. Eso me gustaba mucho. Pero igual, ya desde que uno escucha a Silvio, digamos, el ánimo, el espíritu en una noche, quizás un poco de excesos, motivaba, ¿no es cierto? Daba ganas, ¿no es cierto?, de salir a hacer la revolución. Y yo no sé si pasa eso ya, o sea, no sé si las generaciones más jóvenes, no sé si es el caso en Cuba. Mi generación todavía se emborracha con Silvio. Yo me temo mucho que cada vez incluso mi generación se emborracha más con reggaetón. El reggaetón se ha convertido en nuestro Led Zeppelin, digamos así. Pero no sé si en Cuba pasa eso, y si ese mensaje sigue bajando o es realmente ya anticuado. Mira, en Cuba existe algo que se llama el reparto, uh-huh. que es como un género musical... de los barrios pobres, de la gente marginada. Es como un reggaetón un poco más sucio, pero con otros tonos. O sea, un tono como, no lo sé, más contagiado por lo instrumental, pero sigue diciendo muchas groserías, pero igual es lo que la juventud consume, ¿no? Claro. O sea, el otro día hablaba con una amiga y me decía, el reparto es historia. O sea, si no escuchas reparto, es como, no te me hagas la intelectual. Claro. Lo que pasa con Silvio, bueno... Hubo otro trovador, Santiago Feliu, sí. que siento que el Santi se le escuchaba en Cuba mucho más que a Silvio. O sea, Silvio sigue siendo como esta persona, no lo sé, en un pedestal, sus canciones son increíbles, pero habían otros trovadores, Noel Nicola, por ejemplo, Carlos Varela, que llega como ya en la otra generación y que sus canciones sí son como más de protesta, o sea, ya se pronuncian completamente distintas. Entonces, mi generación escuchaba a Carlos Varela, a Feliu, y bueno, el reparto, que es como esto que te digo, el nuevo reggaetón. La generación de mis padres, o sea, mi papá no comparte mucho, por ejemplo, con Carlos Varela. O sea, hace unos días hablábamos de eso, y me dice, no, Carlos Varela tiene mi edad. Pero yo nunca, no lo sé, nunca llegué a como a tener eso con él. Incluso le gusta Silvio Rodríguez a mi papá. Uh-huh. La gente como de esa generación, o sea, ya de 50, 60 años, sí, sigue escuchando a Silvio, lo respeta, lo admira mucho. Las generaciones anteriores también son mucho más conscientes, pero la actual, no, está completamente distanciada.
O sea, llegó a una especie de límite Claro. que ya no... Y Sí, se que- molestaron sobre todo, fue una molestia general en este momento que te digo de las manifestaciones, cuando Silvio se pronunció. La gente se empezó a alejar de Silvio, era como, no, pero tú no eres la persona de estas canciones, tú no eres esa persona súper crítica, tú estás siendo una persona tibia que está hablando de su propio privilegio, que está hablando full mal de la gente que se está manifestando, entonces como que no tiene sentido. ¿Cuál es el papel del artista en este momento, no? Y también, o sea, más allá de las que yo creo que son importantísimas, en ocasiones es muy difícil, sobre todo con los poetas, a mí me cuesta muchísimo distinguir la obra de la persona, del personaje público, ¿no? Pero yo me temo que más allá de eso, o sea, las letras, yo ahorita me acuerdo un ensayo que leímos alguna vez en una clase, un ensayo de Álvaro Enrique, no sé si lo leímos, pero siempre lo menciono, porque él escribe un ensayo que se llama Valiente Clase Media, que es sobre la cursilería, ¿no? Y que habla de cómo la cursilería es casi un género latinoamericano, ¿no? Y tan latinoamericano que, digamos, su máxima expresión, dice, el epítome de la cursilería es Pablo Milanés y Silvio Rodríguez cantando A la luz de la luna, la prefiero compartida, ¿no? Y dice, y eso es, digamos, Qué terrible. y es una cuestión de clase social, termina diciendo Enrique, porque realmente Silvio Rodríguez es el soundtrack de la clase media latinoamericana Así es. que ve la revolución con una distancia olfativa casi, ¿no? Y que produce eso. Y Fernández Retamar es el crítico y el intelectual clase mediero por excelencia, Así me es. parece, ¿no? No revolucionario, Pero comunista, claro. profundamente. Sí. Bueno, y es que yo creo que ese es un tema para otra conversación, pero yo creo que hay que discutir si es que la noción de izquierda en América Latina está más vinculada con Fito Páez que con Sendero Luminoso, Ok. ¿no? Donde lo popular, o sea, la clase media medio le tiene cierta distancia con lo popular, me parece, ¿no? O con lo experimental en ocasiones. Y me parece que por eso Fernández Retamar, como intelectual, ¿no? Es como fácil de leer, ¿no? Fácil de digerir, fácil de Claro. comprender. Normalmente uno está de acuerdo con las cosas que dice Fernández Retamar en ese sentido. Pero como poeta es mucho más complicado. A mí Fernández Retamar me gusta como poeta. Ok. No, Sí, no. sí, A mí sí. también. Sí. Mucho más que como crítico, yo creo. Hay un poema que anoté como una frase que me gusta, que dice, con las mismas manos de acariciarte estoy construyendo una escuela. O sea, esta noción real de la comunidad, de lo otro, de lo social, es bellísima. Pero luego, ¿qué pasa? O sea, que puede ser bella en la teoría, como lo es siempre, pero en la práctica es donde comienza a ser bastante conflictiva, ¿no? Cuando te das cuenta otra vez de dónde viene esta persona, en qué está inscrito, qué hace, cuáles son sus privilegios. Es bellísimo. O sea, la poesía del man es bellísima. Pero bueno, ¿Tú escribes poemas? no. ¿Nunca has escrito poemas? ¿O canciones? Cosas muy cursis, claro. Pero bueno, me siento más cómoda En el ensayo. en el ensayo y descubrí también que escribiendo dramaturgia. Ah, me dijiste Claro. eso. Y yo quería ver cómo asoman, si es que asoma, esta tradición que tú dices, es más bien de tus padres, de las generaciones anteriores, en tu trabajo como escritora. O directamente tú te desmarcas de esa tradición. ¿Literaria o musical? Cualquiera, digamos que son lo mismo en este momento. Ok. Lo que podríamos llamar arte de protesta o arte revolucionario. Es que es diferente. O sea, por ejemplo, en estos trabajos de las dramaturgias de ficción documental pasaba que tenía que volver sí o sí a esto. O sea, no existe esto nuevo sin esto que ya Claro. pasó. Entonces era una exploración, cuando pensábamos en la ficción, en qué era la ficción, en la vida de estas personas, era volver a las canciones. ¿Cuáles son las canciones que más has escuchado en tu vida? ¿Cuáles son las Claro. canciones que te sabes de memoria? Por ejemplo, la segunda dramaturgia, que era con mi papá, era pensar no solamente la historia sentimental de mi papá, sino mi papá, un hombre súper revolucionario, que le pusieron Ernesto por el Che, que nació el 26 de julio, que es como esta fecha donde comienza la revolución, que es hijo de gente del partido, así como una persona muy centrada en el proceso, cómo crece y cómo la revolución se va
desfigurando a medida que él va creciendo. Entonces, por ejemplo, en esto lo que pasaba era que volvía a revisar los discursos de Fidel. Entonces, era un sentarse, era empezar a leer, a escuchar las tribunas abiertas que estaban grabadas, era buscar otra vez los textos que había escrito Fidel como abogado, Fidel como escritor, Fidel como revolucionario. Entonces sí, hay que volver a esto. Hay que volver. Inevitablemente. Sí. Oye, Mariam, muchísimas gracias. ¿Te divertiste? Muchísimo. ¿Estuvo bien? Sí, y muy hay que bien. leer otro poema, otro poema que te Así interese, es. de otro pronto. Yo te agradezco mucho por venir. Creo que no hablamos tanto del poema, que es lo que me temía que iba a pasar, porque sí es un poema como decía, ¿no? Es medio difícil entrar al poema, aunque creo que sí dijimos unas cosas concretas. Estuvo chévere. Tenemos que volver a hacerlo pronto, y para quienes nos escuchan, esperamos que lo hayan disfrutado. Háganos saber lo que piensan en las redes de Radio Huartes. Donde también nos pueden recomendar un invitado o invitada, o bien algún poema para leerlo y comentarlo en nuestro pod. Yo por ahora me despido y nos escuchamos pronto con más del Crimen Fue Menor. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, en Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.